Si le preguntas a cualquier entusiasta cuál es el auto más feo jamás producido por el ser humano, es muy probable que te responda el Fiat Multipla. La famosa minivan italiana con su gran bulto entre el cofre y el parabrisas, sus faros perdidos en medio de la nada y su cara de rana que parece haberse tragado una aspiradora, si naciste en los años 90 como yo, seguro la conoces. Y con razón, desde siempre, es el auto del que todos se burlan. El chiste recurrente del mundo automotriz, el modelo que encabeza todos los rankings de los autos más feos del planeta, año tras año, junto al Sanglion Gross Sanglion Grodus y al Pontiac Aztek. En fin, el Multipla es un error de gusto tan grande que se volvió legendario. Y sin embargo, es oficial. El peor auto de la historia volverá a nuestras calles en 2028, lo acaba de anunciar Fiat. Entonces, ¿por qué relanzar un auto tan criticado en una industria donde todo se calcula al milímetro y cada decisión cuesta cientos de millones? Nadie saca por casualidad el nombre de un auto que es el símbolo mundial del mal gusto. Sería como volver a llamar a Raymond Domenech para reemplazar a Didier al frente de los Blues. En la vida hay cosas que no se olvidan. Y es ahí donde se pone interesante, porque el Multipla hoy en día ya no es solo una fuente de burlas, también se ha convertido en una fuente de nostalgia para mucha gente que lo ve con cariño. Incluso hay clubes de fans del Multipla que son cada vez más numerosos en todo el mundo. Y créanme, reutilizar ese nombre en este momento de la historia de la marca no es ninguna casualidad. Así que en este video vamos a tratar de entender cómo este auto feo está volviendo a ser un símbolo sexual, analizando su diseño desde todos los ángulos. Y les voy a demostrar que este modelo, supuestamente fallido, en realidad es uno de los diseños más inteligentes jamás creados. Pero también vamos a analizar el nuevo modelo que se anunció y vamos a ver que este renacimiento es sobre todo una apuesta para Fiat, que dice mucho sobre en qué se ha convertido toda la industria automotriz. Para entender el Multipla, hay que olvidar por un momento la versión fea que todos tienen en mente. Su historia comienza mucho antes, con un golpe de genialidad en los años 50. Italia apenas sale de la guerra, exhausta, y el país entra en lo que más tarde se llamará el milagro económico. Millones de italianos dejan el campo para ir a las ciudades, hay que darles vivienda, trabajo y sobre todo hay que ponerlos sobre ruedas. Excepto que en esa época, el automóvil aún no es un objeto cotidiano, es un lujo, y motorizar a todo un pueblo es precisamente la misión que se propone Fiat, y es de esa obsesión que nacen el Topolino, luego el 500 y después el 600. Autos diminutos, baratos e indestructibles, que ponen a Italia sobre ruedas, y detrás de estos tres monumentos hay un solo hombre, el ingeniero Dante Giacosa. Entonces, Giacosa no es un diseñador en el sentido de estilista, es un ingeniero puro y duro, un obsesionado por la eficiencia. Mientras otros italianos de su época buscan hacer algo bonito, él busca hacer algo inteligente. Y en 1956 en el Salón de Bruselas, lleva esta lógica hasta un punto que nadie se había atrevido a alcanzar, presentando el Fiat 600 Multipla y ahí es una jugada maestra. En esa época, todos los autos se piensan de la misma manera, un cofre largo al frente, el motor debajo, el habitáculo en el medio, una cajuela atrás, la mecánica es la reina, y los pasajeros tienen su espacio en lo que queda. Giacosa, por su parte del 600, cuyo motor está colocado en la parte trasera como el 500, y tiene una intuición simple pero radical. Si el motor está atrás, entonces el cofre delantero ya no sirve para nada, así que mejor eliminar ese cofre, enderezar completamente el frente del auto y empujar la cabina totalmente hacia adelante, encima de las ruedas. El resultado es una pequeña caja, con el frente casi vertical, un parabrisas recto adelantado al máximo y un piso plano de un extremo al otro. Y en esa caja de 3,50 m logra meter 6 asientos reales sobre una mecánica de muy baja cilindrada, un 4 cilindros de 21 caballos, así que no estamos hablando de un cohete, pero no importa. Porque lo que Giacosa acaba de hacer es invertir completamente la jerarquía del automóvil. Por primera vez, ya no es la mecánica el centro del proyecto, son las personas. Y eso parece un detalle, pero es una revolución filosófica, porque ese principio de nariz plana y esa cabina adelantada para liberar el máximo espacio interior es exactamente la definición de una minivan. La minivan moderna, la que explotó en los años 80, generalmente se le atribuye a la Chrysler Voyager y a la Renault Espace, ambas lanzadas en el 84, excepto que Giacosa, él, había sentado todas las bases de este concepto en 1956, 28 años antes. Rápidamente, la 600 Multipla se convierte en un pilar del paisaje italiano. Su ventaja es su versatilidad, y de hecho su nombre lo dice, Multipla, de uso múltiple. Se convierte en el taxi ideal de Milán a Roma, porque con su piso plano y sus 6 asientos es perfecto para toda una familia con las maletas. Se convierte en el pequeño vehículo utilitario de los comerciantes, se ofrece en versión furgoneta, minibús, ambulancia, y los carroceros italianos la adoptan para hacer versiones a la medida.
En resumen, un auto multiusos, pensado como el auto familiar por excelencia, y en esa época eso no es poca cosa. Un auto lleno hasta el tope que va a recorrer 600 kilómetros bajo el sol camino a las vacaciones es el peor escenario posible. De hecho, sigue siendo así en 2026. En resumen, el 600 Multipla se despide a finales de los años 60 después de más de 10 años de carrera, y el nombre Multipla desaparece completamente durante más de 30 años hasta que Fiat decide revivirlo a finales de los años 90. El proyecto primero se muestra como concepto en el Salón de París en el 96, antes de que empiece su comercialización en Italia en 1998, y ahí es un shock. El diseño es obra de Roberto Giolito, un joven diseñador del Centro Style y Fiat, que retoma palabra por palabra la filosofía de Giacosa de hace 40 años. Primero el ser humano, después el estilo. Técnicamente, la nueva Multipla está construida sobre la base del Fiat Bravo, un compacto de lo más común, excepto que Giolito toma esa base y la retuerce de todas las formas posibles con un solo objetivo: el espacio. Hace un auto más corto que el Bravo, pero mucho más ancho, y esa anchura es el secreto. Le permite hacer algo que nadie hacía: poner 3 asientos lado a lado en 2 filas. 6 plazas en menos de 4 metros con 3 personas que pueden sentarse adelante, lado a lado, y las soluciones técnicas para lograrlo son súper ingeniosas. La palanca de velocidades, por ejemplo, no sale del piso como en todos lados, está elevada en el tablero. Eso libera completamente el piso, que queda plano, y permite instalar ese asiento delantero tipo banca. Los asientos traseros son desmontables para alcanzar 1900 litros de volumen en la cajuela, y Fiat incluso lleva la innovación al motor con una versión Blue Power que se convierte en el primer auto de serie que funciona exclusivamente con gas natural. En resumen, detrás de ese aspecto de masa amorfa, este auto es una demostración de ingeniería, pero visualmente es un ovni total. Nadie ha visto nunca algo parecido, y gran parte del público simplemente la considera horrible. Es una palabra que se le va a quedar pegada a la carrocería durante 25 años, y aquí es donde llegamos a la primera gran paradoja. En el imaginario colectivo, la Multipla es el símbolo absoluto del fracaso, del error industrial, del mal gusto que hunde una marca. Pero eso es completamente falso. La Multipla nunca fue un fracaso. En Italia, se vende muy bien y hasta se convierte en un éxito de ventas entre las familias. Y durante toda su carrera, hasta 2010, Fiat vendió alrededor de 350.000 ejemplares, lo cual no es nada despreciable. Familias enteras la eligieron a sabiendas, precisamente porque era práctica, segura, espaciosa y porque no le importaba en lo más mínimo lo que pensaran los demás. Bueno, lo más loco es que mientras los rumores se burlaban, la Multipla entró directamente al Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1999 en una exposición sobre los autos del siglo venidero. Lo escucharon bien, el auto supuestamente más feo del mundo expuesto en uno de los templos del arte contemporáneo. Y eso no es todo. Por parte de la prensa, Top Gear la nombró directamente Auto del Año en 2000 y luego Mejor Auto Familiar 4 años seguidos, de 2001 a 2004. Incluso el muy crítico Jeremy Clarkson se rinde ante la Multipla. Es un golpe de genio. Tenemos un auto que el gran público señala con el dedo, pero que las familias se pelean por tener, que los museos exhiben y que la prensa especializada llena de premios. Es decidida, odiada y adorada al mismo tiempo. Y es precisamente esa tensión con el tiempo la que la va a transformar en un objeto de culto. De hecho, en 2004 Fiat, que está un poco incómodo por las burlas, decide rediseñar la Multipla para hacerla más sobria, más discreta y más convencional. Elimina el famoso bulto y normaliza la parte frontal, pero el resultado es que todos están de acuerdo en que esta versión suavizada perdió su alma. Entonces, ¿cómo puede un auto ser despreciado por la gente, pero validado por los museos? ¿Cómo algo considerado tan feo pudo convertirse en un mito que algunos coleccionan hoy en día? Para responder a eso, hay que entrar en los detalles de su estilo, porque les voy a demostrar algo. Todo lo que encuentran feo en este auto tiene una razón de ser muy precisa, y nunca más podrán verlo de la misma manera. Lo que les propongo es hacer algo que nunca hacemos con este auto. Vamos a mirarlo seriamente. Y van a entender que nada en esta carrocería es fruto del azar. Empecemos por las proporciones, porque todo parte de ahí. Un auto normal, para nuestro ojo, es un objeto mucho más largo que ancho. Esa es la silueta lógica para todos los demás autos, excepto que la Multipla de varias plazas rompe con esa regla. Mide apenas 4 metros de largo pero casi 1,90 m de ancho. En otras palabras, es tan ancha como un sedán grande, pero corta como un auto citadino. El resultado es que visualmente se ve compacta y casi cúbica. Y es precisamente esa proporción inusual la que provoca esa incomodidad visual. Nuestro cerebro está acostumbrado a un auto alargado, y aquí se encuentra con una caja, pero ese gran ancho no es un capricho. Es principalmente una manera de sentar a 3 personas lado a lado. Es simplemente la consecuencia directa de la función. El auto es ancho, aunque se vea raro, porque 3 personas lado a lado ocupan mucho espacio. Ahora, tenemos que hablar de la parte más interesante, el frente y su famoso bulto. Es lo que todos odian, lo que molesta. Cuando miras el frente del Multipla, ves 2 volúmenes que se superponen, la cabina y la carrocería.
Normalmente, la unión entre estos dos volúmenes debe ser lo más fluida posible y en el peor de los casos es una unión que es simplemente recta. Pero aquí, entre los dos, tenemos el bulto. Entonces, ¿por qué Giolito hizo eso? Al dibujar, debió darse cuenta muy bien de que era un poco extraño, pero estaba obligado porque quería dos cosas que en apariencia son contradictorias. Por un lado, el coche está diseñado sobre una base técnica que tiene el motor adelante, así que necesita un cofre. Pero por otro lado, necesitaba un parabrisas lo más adelantado y vertical posible para ganar espacio interior y darle al conductor una excelente visibilidad. Su solución fue crear ese abultamiento que permite elevar la línea del techo y adelantar la posición de manejo, y para vestir esa zona, instalaron dos faros en la base del parabrisas. Es ahí donde el famoso rostro cobra todo su sentido. Ya les he explicado en otros videos que un auto tiene una cara y que nos transmite una emoción. La mayoría de los diseñadores hoy en día buscan un rostro agresivo, con faros alargados que parecen una mirada malvada. El Multipla es todo lo contrario. Los faros colocados abajo son como dos grandes ojos redondos, bien abiertos, y el gran parabrisas arriba parece una frente abultada. Eso le da esa expresión de criatura perpetuamente sorprendida, un poco tonta, pero simpática. De hecho, parece salido de una caricatura, un pato, una beluga o algo de Pixar antes de su tiempo. Y curiosamente, esa cara ingenua genera apego, tiene las curvas de un bebé y nunca nos burlamos realmente de algo tan tierno. Bueno, también está el interior, y quizá ahí está la verdadera obra maestra. Porque hay que recordar algo, lo que el MoMA expuso en 1999 no es solo una carrocería chistosa, sobre todo es ese habitáculo, y cuando te subes lo entiendes. Tenemos las dos filas de 3 asientos y el tablero de instrumentos presenta un solo elemento, el bloque central donde todo está reunido. La palanca de velocidades está colocada en alto sobre la consola, lo que libera el piso y permite que sea totalmente plano, y el velocímetro está desplazado para que el conductor vea el camino. Los paneles de las puertas están diseñados como piezas independientes aplicados sobre la carrocería, casi pegados al interior de la puerta, y todas estas especificidades de diseño no solo nosotros las observamos a posteriori. En esa época en Fiat, entendieron bien que lo que habían hecho era algo particular. De hecho, la marca jugó con esa personalidad y ni siquiera intentaron hacernos creer que la Multipla era bonita. Al contrario, en los anuncios de lanzamiento sacaron eslóganes como si tú fueras guapo o ¿qué miras? Es genial a nivel de marketing porque desarma completamente la burla. No puedes burlarte de alguien que ya se ríe de sí mismo. Y Giolito, incluso siendo quien la diseñó, fue el primero en bromear sobre el aspecto de su creación. Ese desapego también fue lo que volvió simpático al auto. Al final, la Multipla es el triunfo de la función sobre la forma. No estoy seguro de que eso sea realmente lo que esperamos de un automóvil, por eso es fea, pero es honesta, y es precisamente por eso que se volvió hermosa con el tiempo. Vivimos en un mundo donde casi todos los autos mienten, se dan aires deportivos que no tienen tomas de aire falsas, escapes falsos, carrocerías agresivas, incluso cuando tienen un motor PureTech. La Multipla es exactamente lo que dice ser, una caja para transportar personas. Y esa honestidad, en 2026 en un mar de autos que se disfrazan, es algo que resuena en la gente. Incluso hay un concepto francés para eso, la jolie laide. Esas cosas que no son bonitas según los criterios clásicos, pero que se vuelven deseables precisamente porque son diferentes. Ese es exactamente el destino de la Multipla. Pasó de ser el auto que la gente señalaba a ser el auto que la gente colecciona, y las burlas se transformaron en cariño, y eso Fiat lo entendió perfectamente. Es precisamente en esa ola de nostalgia en la que han decidido subirse hoy, solo que la manera en que lo hacen es mucho más astuta porque el auto que nos están preparando, en realidad, no es para nada el que ustedes imaginan. El 1 de julio Fiat organizó en Roma un evento dedicado a un solo tema, la micromovilidad. La Multipla no regresa sola como gran protagonista. Fiat la presenta en medio de un ecosistema, junto a la pequeña Topolino sin licencia y un motocarro eléctrico llamado Tris. 3 pilares para una sola idea: hacer de Fiat el campeón de los vehículos urbanos pequeños. Y en la cima de esta pirámide, presentada como la visión del futuro de la marca, está este auto llamado la Multiplina. El portavoz de todo esto es Olivier François, el CEO de Fiat, que también es el director de marketing de todo el grupo Stellantis. El auto que él presenta no es un nuevo monovolumen. De hecho, ni siquiera es realmente un auto en el sentido clásico de la palabra, es un cuadriciclo eléctrico. Concretamente, es un primo más grande y más musculoso del Topolino. Ese minicoche sin licencia que seguramente ya has visto en la ciudad, la versión bonita del Citroën Ami. La Multipla entra en una categoría que se llama L7e, el cuadriciclo pesado. En otras palabras, un mini auto eléctrico que se puede conducir desde los 16 años y que puede alcanzar hasta 90 km por hora, pero sobre todo con 4 asientos reales, lo cual es increíble en este segmento. La presentación oficial está prevista para octubre de 2026, ¿por qué no en el Salón de París? Y la comercialización está programada para principios de 2028 con un precio objetivo por debajo de los 10.000 euros una vez descontadas las ayudas.
El responsable de su diseño es François Leboine, quien trabajó en la Grande de Panda y en el Renault 5 eléctrico, y sorpresa, la Multipla no se parece en absoluto a la Multipla fea de 1998 de la que hablamos en detalle. Más bien tenemos una silueta monocasco, nariz vertical, parabrisas recto, faros pequeños, que retoma totalmente el espíritu de la 600 Multipla del 56, y es ahí donde todo cobra sentido. El regreso del nombre Multipla en realidad nos oculta el regreso del 600, cuyo nombre hoy está ocupado por un coche del que es mejor no hablar. Fiat hizo una elección quirúrgica al tomar un nombre que todos conocen y que le habla a toda una generación, pero para el diseño fueron a buscar 30 años más atrás en la original, demasiado linda, que casi nadie conoce. Conservan la nostalgia del nombre, pero descartan el aspecto vergonzoso, porque a pesar de todo, amar la Multipla hoy sigue siendo algo de nicho. Y si quieren la prueba de que ese nombre es una elección calculada, varias semanas antes del evento de Roma, el 21 de mayo de 2026, Antonio Filosa, nuevo jefe de Stellantis, presentó su gran plan estratégico Fastlane. Y en las diapositivas dedicadas al futuro de Fiat, ya aparece una imagen de nuestro pequeño cuadriciclo. Excepto que en ese momento se llama Quattrolino, un nombre puramente técnico derivado de Topolino, que solo significa la versión de 4 plazas, sin ninguna carga emocional ni nostalgia. Y luego, en algún momento entre mayo y julio, alguien en Fiat tuvo la idea de lanzar este nombre Multipla para el público en general. Y de repente, el coche ya no vende solo 4 plazas y una batería pequeña, vende 70 años de historia italiana, un mito de internet y una ola de nostalgia lista para usarse. Y honestamente, sobre el papel, está bastante bien jugado. Excepto que, cuando tomamos un poco de distancia, esta estrategia dice algo mucho menos glorioso sobre el estado real de Fiat. Porque hay que hacerse la verdadera pregunta. ¿Por qué Fiat regresa a los autos pequeños por la vía de los cuadriciclos y no con un verdadero auto urbano? La respuesta, esa, es un poco incómoda. Hacer un verdadero auto pequeño hoy en día, como un nuevo punto por ejemplo, cuesta una fortuna. Pruebas de choque, asistencias de conducción obligatorias, normas de emisiones, todo eso hace que los costos se disparen y en un auto pequeño las ganancias son mínimas. El resultado es que ya no es rentable. Mientras que un cuadriciclo como la Multipla, pues se libra de gran parte de esas restricciones. Menos normas, menos costo y un precio de entrada más bajo. En otras palabras, Fiat no regresa al segmento A por la puerta grande, con un auto de verdad, sino por la ventana con un cochecito. De hecho, el jefe de Fiat, Olivier François, anunció que es un regreso de Fiat al segmento A histórico, excepto que un cuadriciclo, técnicamente, ni siquiera está en el segmento A. Y ahí es donde llegamos al meollo del problema, porque si Fiat ha tenido que recurrir a estas acrobacias, es porque la marca está mucho peor de lo que quiere aparentar. Sigue siendo uno de los pilares del grupo Stellantis, pero en Francia, en 2025, la marca vio caer sus matriculaciones casi 40% en un año. En Europa, su cuota de mercado se ha desplomado durante los últimos 10 años, y Fiat lo sabe. Olivier François reconoció él mismo que nunca haber reemplazado al punto después de su desaparición en 2018 fue un error, cuando antes Fiat dominaba ese segmento en Europa. También reconoció que la apuesta por el totalmente eléctrico con el 500 eléctrico no funcionó como se esperaba. Y si tomamos un poco de distancia, el panorama es aún más claro. El grupo Stellantis atraviesa una tormenta. Desde finales de 2024, el todopoderoso jefe Carlos Tavares fue obligado a salir, y Antonio Filosa fue nombrado en su lugar directamente por John Elkann, el heredero de la familia fundadora de Fiat. En el momento en que se presenta la Multipla, toda la cúpula del grupo está en modo de rescate, así que no es solo un capricho de nostálgicos. Es una decisión tomada por una marca en dificultades que se mantiene en pie gracias al eterno 500 que han sacado en infinitas versiones desde hace casi 20 años y con el Panda que intentamos relanzar con un objetivo enorme de 500,000 ventas al año para 2030. Al final, la Multipla es el síntoma de una marca que, al no poder inventar el futuro, va a buscar en los cajones de su pasado los nombres más fuertes para pegárselos a productos más pequeños, más cautelosos y más limitados. Y eso ya lo hemos visto en otros lados. Es exactamente lo que Renault hizo con el R5, el 4L y el Twingo. Resucitar leyendas es tranquilizador porque vende y porque evita tomar riesgos. Es usar la nostalgia como muleta. Excepto que hay una diferencia cruel. Cuando Renault volvió a sacar la Twingo, actualizó el diseño de un icono que a todo el mundo le gusta. Mientras que Fiat no se atrevió a modernizar su obra maestra y se conformó con hacer un nuevo modelo con una referencia en el nombre. De alguna manera, eso resume bien la situación. Fiat ya ni siquiera se atreve a asumir lo que era su fortaleza en aquella época. Esa audacia total, ese descaro y ese valor de sacar cosas que nadie más se habría atrevido a hacer, pero que podrían volverse de culto 20 años después.